Hola chicos, ¿cómo están? Si ya va llegando gente, por favor avísenme ya. Ahí coméntenme si ya están llegando, mándenme una manito arriba, porfa, para saber si ya están conectados. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Avísenme ya si van llegando, porfa, para saber si ya están algunas personas de aquí y para poder ya comenzar. Ahí vayan comentando si ya llegaron, si es que ya están, si es que se ve bien, si es que si me escuchan, porfa, para ya proceder despacito con la clase. Me comentan ya, porfa. ¿Qué tal muchachos? Avísenme si ya se escucha, por favor, para comenzar con la clase. Mi nombre es Alexander Carrera, soy profesor de la materia de dominio matemático. Entonces hoy vamos a ver progresiones. Porfa, los que se vayan conectando, vayan poniéndome un comentario de que ya están, que se escucha bien, de que ven todo correcto. Y de ahí para ya comenzar con la clase. Porfa, chicos. Veo que hay 3 personas conectadas, ya son 6, entonces creo que ya está comenzando, ¿verdad? La transmisión. Entonces avísenme si ven todo normal, si no tienen ningún problema en la pantalla o si me escuchan bien, por favor, ya para continuar. Listo chicos, vamos a esperar un poquito más para que se conecte un poquito más de personas y comenzamos. Mientras tanto, pueden ir comentándome si es que van escuchándome bien y si hay algún problema en la transmisión, porfa. ¿Qué tal chicos? Ahora sí, si me escuchan, si se puede ver bien. Ya en unos segunditos empezamos, ya no vamos a esperar mucho más, pero avísenme si se ve bien y si se escucha, por favor, sobre todo. Listo. Ok, entonces vamos a empezar chicos. Espero que estén viendo bien las diapositivas. Bueno, me presento de nuevo para los que acaban de llegar. Mi nombre es Alexander Carrera. Soy profesor de dominio matemático en el preuniversitario. Muchos de ustedes ya me conocen. Para los que no, yo soy ingeniero en diseño industrial. Y bueno, la clase que hoy vamos a ver es sobre progresiones aritméticas. Hasta que se conecte un poquito más de gente, igual quiero saludarles y decirles que espero que estén muy bien, que estén tratando de tomar las medidas adecuadas, ya saben todos con esto del coronavirus. Y, y animarles chicos a que sigan estudiando porque eso es lo que ustedes tienen que hacer en este momento. Recuerden que el país está en crisis y necesitamos de todos colaborar. Y lo que ustedes pueden hacer es estudiar, tratar de prepararse en algo, porque después de esto se vienen cosas un poco difíciles y necesitamos de la ayuda de todos. Y en este momento estudiar es lo que debemos hacer. Entonces, si es que ya no se va a unir más gente, vamos a empezar. ¿Listo? Me avisan cualquier cosa, ya estoy atento a los comentarios. Listo. Miren, bueno, vamos a tener una pequeña introducción a las progresiones aritméticas. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, un ejemplo que es bastante típico de la vida diaria. Ustedes imaginen que tienen una alcancía, ¿no es cierto? Un cepo. Entonces, de ese cepo, en el mes de enero ustedes van a tener $40.
Y cada mes ustedes van a ahorrar $15 extra. Es decir, que al siguiente mes, a febrero, tendrían $15 más de los $40, ¿verdad? Entonces, tendrían, ¿cuánto? 55. Y así sucesivamente. Vamos a tratar de ahorrar durante un año. Ese ejercicio que a continuación se está proyectando en la pantalla, ahí ustedes pueden ver cada uno de los meses y cada uno de los valores que han aumentado, ¿no es cierto? El primer mes tenemos 40, el segundo mes, febrero, 55, el tercer mes tenemos $70 y así sucesivamente, hasta que en diciembre tenemos $205. Ese pequeño ejercicio en el que vamos aumentando $15 cada mes, y así sucesivamente hasta diciembre. Eso es el ahorro que está representado por una progresión aritmética. Una progresión aritmética es esto, que a uno de los términos, que en este caso un término es un mes, se le va aumentando un valor y cada vez se le sigue aumentando el mismo valor. En este ejercicio que acabamos de hacer, que es de la vida diaria, es el valor 15. Entonces, eso es una progresión aritmética, es uno de los temas más fáciles del examen. Entonces, la clase no va a durar mucho, así que estén atentos porque vamos a trabajar con muchos ejemplos y vamos a tratar de que ustedes también interactúen. Listo, seguimos entonces. Ahora, vamos a más o menos a tratar de ver cuáles son los elementos que tiene una progresión aritmética. Ustedes pueden ver en el lado izquierdo de su pantalla, ahí tenemos en el lado izquierdo, en el lugar que está de celeste, ahí dice elementos de una progresión aritmética. Ahí pueden ver que al inicio dice A sub n, que es el término general, A sub 1 el primer término, D es la diferencia, N es el enésimo término y S sub n es la suma de los n términos. Eso está en la parte izquierda de su pantalla. Vamos a ir explicando cada uno de ellos porque es importante que ustedes sepan y que puedan identificar cuando aparecen estos en un ejercicio que ustedes les den. Entonces, primero, el más fácil, que es la diferencia. Bueno, el A sub 1, que es el primer término, ese es el más fácil de identificar. Si ven en el cuadrito que tenemos del ejemplo anterior, ahí dice en el mes de enero que hay $40. Ese primer término, ese es el término A1, que es desde dónde va a empezar nuestra progresión. Y a partir de ese elemento nosotros vamos a seguir sumando un valor específico, que ese valor es el valor de la diferencia que ustedes pueden ver al lado derecho, que esa diferencia es de 15 en el ejercicio que acabamos de poner. Esa diferencia, como dijimos antes, se va a sumar en cada uno de los términos de 15 sucesivamente y se puede ir hasta el infinito. Esa es la diferencia. Ahora también nosotros tenemos el enésimo término, que es el término general, el A sub n. Ese A sub n puede ser cualquiera de los términos que nosotros nos pidan. Por ejemplo, si yo les digo, en el mes de septiembre, ¿cuánto tendremos nosotros sumados? Nosotros vemos que el mes de septiembre es el mes noveno de nuestra progresión, ¿no es cierto? Que sería el término número 9. Eso significa que este término 9, el A sub n va a ser el 9. Y eso nos indica cualquiera de los términos que nosotros que nos digan o que nos pidan, ¿no es cierto? Que queramos calcular. Es así, podemos calcular el término, si nos piden el término, el doceavo, nosotros decimos que el término doceavo vale 205, que es el del mes de diciembre. Y a eso hace referencia también el n. Si se fijan que el n del término 9 es el 9 de abajo, el sub n de aquí. Entonces, no es tan difícil de identificar. Si tienen alguna pregunta me la van haciendo. Gracias. También tenemos la suma de los n primeros términos. Ya, esto que acabó de aparecer, que está en celeste, esta es la suma de los primeros términos, desde el término 1 hasta el término que nos indiquen. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto es la suma desde el mes de enero hasta el mes de noviembre. Vemos que el mes de noviembre es el término número 11. Y en el término número 11 tenemos el valor de 190. Entonces, la suma de los 11 primeros términos
va a ser la suma de 40 del primer término más 55 más 70 más 85 y así sucesivamente hasta llegar al término número 11. Entonces, esa es la suma de los primeros n términos. Esas son las cosas que a nosotros nos van a preguntar en el examen. Nos van a preguntar cuál es el primer término, cuál es la suma, cuál es la diferencia de alguna progresión, cuál también puede ser el enésimo término, etcétera. Entonces ustedes, sabiendo identificar cualquiera de estos elementos, van a poder saber qué necesitan encontrar. Entonces, vamos a continuar ya para ver cuáles son las fórmulas que ustedes necesitan utilizar para poder hacer esto. Entonces aquí, esto es sencillo. Hay solo dos fórmulas que son las principales. Hay algunas que se derivan de estas, pero si ustedes se saben estas dos fórmulas y que en este caso ustedes tendrían que saberse de memoria para el día del examen, ustedes pueden ya resolver casi cualquier ejercicio de progresiones aritméticas. Entonces, vamos con ello. En el lado izquierdo tenemos aún los elementos que son de la progresión, lo que vimos en la anterior diapositiva. En la parte derecha vemos que ahí nos da la primera fórmula. Esta fórmula de aquí arriba nos indica cuándo nosotros podemos calcular nos indica que nosotros podemos calcular el enésimo término si nosotros tenemos el primer término, también tenemos la diferencia y el enésimo término. Entonces podemos calcular cualquier término en general si tenemos esos valores. También abajo tenemos otra fórmula que dice S sub n es igual a 1 más a n sobre 2 por n. Esta fórmula nos permite a nosotros encontrar la suma de los n primeros términos. O también nos permite encontrar cualquiera de los elementos que nos pidan aquí, como el primer término, o el último término, o el número n, si es que nos dan como dato la suma, que a veces nos pueden dar, ¿no? La suma como dato. Entonces, con esas fórmulas ya podríamos calcular casi todo. Hay ejercicios en los que tenemos que usar las dos al mismo tiempo, pero ya vamos a ver más adelante eso. Y hay una fórmula que es complementaria, que es la que acaba de aparecer en la pantalla. Esta fórmula complementaria también es para la suma, pero esta fórmula solo nos permite encontrar cuál es la suma sin tener el último término. Se fijan que en la segunda fórmula tenemos a sub 1 más a sub n, pero supongamos que en un ejercicio no nos dan el a sub n y nos dan la distancia, por ejemplo. Entonces ahí nos serviría utilizar la última fórmula para que nosotros podamos encontrar la suma. Ya vamos a ir viendo cómo se explica, cómo se utilizan cada una de estas fórmulas. Ya con la aplicación es mucho más fácil. Entonces, vamos a hacer ejemplos, pero antes de eso, si es que alguien tiene una pregunta, puede hacerme. Avíseme si se entendió. Por el momento hemos visto solo qué es cada uno de los elementos. Hemos visto un ejemplo de una progresión aritmética, que es una progresión que tiene varios términos y que la diferencia de un término al otro es una diferencia, ¿no es cierto? Que es un número que se va sumando o restando. Recuerden que la diferencia también puede ser negativa de un término al otro. Y también hemos visto las fórmulas. Las fórmulas tienen que tratar de aprenderse de memoria. Entonces, para continuar, avísenme si están de acuerdo o si tienen alguna pregunta para seguir avanzando. Ya, sigamos ya. Entonces, sigamos. El primer ejemplo que nosotros vamos a ver es el ejemplo del ejercicio 14 del libro, de su libro que utilizamos en el preuniversitario. Es un ejercicio muy sencillo que nos dice esto, nos dice si el término 15 de una progresión aritmética es 46 y la diferencia es 3, ¿cuál es el primer término? Ya, muchachos, en esto, ustedes ya saben que siempre tienen que entender bien el ejercicio. Es decir, tienen que leer bien, entender qué datos les está dando y qué les está pidiendo sobre todo.
Y de ahí les recomiendo que siempre vayan sacando los datos, ¿no es cierto? En este caso vamos a leer de nuevo y vamos a ir sacando cada uno de los datos. Nos dice, si el término 15 de una progresión aritmética es 46, ojo, aquí ya nos dio dos datos, ¿no? En esta primera oración nos dice el término 15, eso significa que el enésimo término va a ser 15. De una progresión aritmética es 46. Entonces, ese término, el término número 15, vale 46. Ojo, no se confundan en esto, que cuando nos dicen el número de término, el término quinceavo, hace referencia al n, a la n que está ahí abajo en los datos. Y cuando nos dice que el valor de ese término 15 es 46, hace referencia a cuánto vale, ¿no? Entonces, pilas, no se confundirán en eso. También nos dice que la diferencia es de 3. También ya nos da como dato esa, que la d es igual a 3. Y nos pregunta cuál es el primer término. Entonces, si se fijan en el lado izquierdo, en la parte celestita, ahí tenemos las fórmulas que nosotros habíamos visto antes. Entonces, yo les recomiendo, bueno, ustedes ya deberían para cuando hacen un ejercicio saberse de memoria las fórmulas. Si aún no lo saben, traten de tenerla a la mano para que vayan viendo qué fórmula usar cuando ya tengan un ejercicio. Recuerden que en el examen no pueden hacer eso, ¿no? Entonces, no pueden sacar fórmulas ni copiar. Entonces, deben saberse de memoria. Pero mientras estén estudiando, si pueden tener las fórmulas a la mano. Listo, miren, ahora, siempre enfóquense en qué nos está pidiendo. Nos piden el término primero. Ese primer término nosotros... Y enfóquense también en los datos que nos dan. Si ven que nos dan el n, nos dan el término 15, la 15, y nos dan el d, la diferencia. Vamos nosotros a buscar una fórmula que tenga todos estos datos. O sea, que tenga la incógnita y que tenga los datos. ¿Por qué no nos servirían las fórmulas de la suma? Porque se dan cuenta que en el ejercicio no nos dan ningún dato que tengamos la suma de los términos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la segunda fórmula y en la tercera que dice S sub n, aquí nosotros no podríamos utilizar esas fórmulas porque ese dato no tenemos. Entonces vamos a usar la primera, porque si se fijan, dice que nosotros tenemos el término a sub n, que en este caso a ese n le vamos a decir que equivale a 15, porque si ven que en los datos nos dice eso. Y escribimos la fórmula, que es igual a sub 1 sumado n menos 1 por d. También, si ya nosotros escogemos bien la fórmula y tenemos los datos que necesitamos y sabemos cuál es la incógnita, se nos va a hacer muy muy fácil a nosotros resolver. Solo tenemos que reemplazar datos. Si se fijan, el término 15, ¿cuánto vale? En los datos dice que vale 46. El término 1 nosotros no tenemos, pero esa es de incógnita, entonces no tenemos que reemplazarlo, tenemos que encontrar esa, despejar. De ahí el n también tenemos, ¿no es cierto? Tenemos ahí arribita, que es el 15. Es el término quinceavo, ¿no es cierto? Ese es el enésimo término. Alguien vi que me preguntó eso. El enésimo término es el número de término no es cuánto vale. Por ejemplo, en el ejercicio que vimos al inicio del dinero que ahorrábamos nosotros, por ejemplo, el mes de diciembre, nosotros, ¿qué término es? ¿Qué número de término es ese? Ese es el 12avo término, o sea, el n ahí valdría 12. Pero, ¿cuánto valdría el término 12 en sí? Ese término valdría la suma, ¿no es cierto?, de lo que llegamos, que era $210. Entonces, vamos a seguir viendo ahí ejemplos y creo que les va a quedar más claro eso. Y si se fijan en este caso, en este ejercicio que seguimos haciendo, el D también tenemos como dato, que es 3. Reemplazamos todo eso y bueno, ya nos queda una ecuación sencilla, que esa ecuación ya tenemos que despejar el A1, que es lo que nos piden. Entonces, tenemos que A1 es 4 y sería la respuesta número C. La respuesta tercera, la C. Entonces, si ustedes ya saben las fórmulas,
Y saben qué tienen que buscar. Es muy fácil. Casi siempre se trata de reemplazar datos y no se va mucho tiempo en eso. Vamos a hacer otro ejemplo para seguir en la materia. A ver, el segundo ejemplo es el ejemplo número 9 del ejercicio, es del ejemplo número 9 del libro. Ustedes pueden ahí verificarlo. Entonces, igual es cortito, nos dice, halla el valor de la suma de esta progresión. Nos da la progresión que dice 21, más 25, más 29, y de ahí sucesivamente hasta que llega al 129. Esa es la progresión. Entonces aquí no nos da explícitamente cada uno de los datos, están medios implícitos. Nosotros ahí tenemos que estar pilas porque nosotros tenemos que sacar esos datos. Miren, los datos vamos a irlos sacando ya. Si se fijan que el 21, ese es el primer término, ¿no es cierto? Es desde donde empieza. De ahí nosotros también tenemos el último término, que es el 129, pero no sabemos qué número de término es. Entonces nosotros le vamos a colocar como en los datos como a sub n es igual a 129. También tenemos la distancia, que es de 4. Pilas ahí. Esa distancia no nos dan explícitamente, ¿no es cierto? Nosotros podemos calcularle en el ejercicio. ¿Se acuerdan que de cada uno de los términos al siguiente nosotros hay una suma de la diferencia? Miren, del 21 al 24, ¿cuánto hay de diferencia? Hay 4, ¿verdad? Del 25 al 29, ¿cuánto hay de diferencia? Hay también 4. Entonces, si ustedes ya en la progresión que les dan pueden encontrar directamente ese valor del D, ustedes ya pueden poner en los datos. Entonces D es igual a 4. Y recuerden que al inicio nos dice que hallemos la suma. Entonces nos pide S sub n. Entonces vamos a usar alguna de las dos fórmulas, ¿no es cierto?, que tenemos para la suma. Y eso tenemos que elegirlo de acuerdo a los datos que tengamos. Si se fijan que nosotros tenemos nos pide, tenemos el primer valor y el último valor, ¿no es cierto?, el 21 y el 129. Pero no tenemos el valor de n, entonces ese tenemos que calcular de otra forma. Ahí usualmente podemos usar otra de las fórmulas que están ahí, o ver si podemos sacar de alguna otra manera. Entonces en este caso vamos a usar la primera fórmula para encontrar el valor de n. Fíjense en esa fórmula que acabó de aparecer. Ahí vamos a despejar el valor de n. Porque si se fijan que en los datos tenemos el a sub n, el a sub 1 y el d, entonces nosotros ya podemos encontrar, tenemos todo lo que necesitamos para encontrar. Reemplazamos los datos que tenemos y de ahí ya únicamente resolvemos, no se equivoquen en las operaciones y les va a salir bien. Entonces sale que ese 129 ha sido el término número 28. Ahora para la suma ya tenemos todos los términos. El término n que es 28, el a sub 1 que es 21 y el a sub n que es 129. Reemplazamos y también hacemos la operación. Entonces tenemos que el término 30, que es el que nos pedía, el término n es 2100, que es la respuesta A. Igual usamos solo las fórmulas que vimos y es cuestión de reemplazar, no equivocarse en las respuestas y resolver bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, para seguir con otro ejemplo. A ver, déjenme revisar un ratito las preguntas y dice si es que, bueno, ya respondí más o menos lo que es el enésimo término. Y hay una pregunta que me hace Ariana que dice, o sea, el valor o número de n es del enésimo término. Ajá, exacto, Ariana. El valor de n es del enésimo término. Y veamos si hay otras preguntas. No. Entonces sigamos ya con nuestra presentación y con más ejemplos. Vamos con un tercer ejemplo. Este ejemplo es el ejercicio número 3 del libro, en el que nos dice que nosotros
hallemos la suma de los 30 primeros términos de una progresión aritmética. Y nos dan esos valores, nos dan el primer término, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces nos dice que son 7, 12, 17 y 22. Y nos pide hallar la suma de los 30 primeros términos. Entonces vamos a sacar los datos. Como nos dice que hallemos la suma de los 30 primeros términos, del n va a ser el término 30, ¿verdad? Ahí pusimos en los datos. El primer término se ve claramente que es el 7. Y la diferencia entre cada uno de los términos también pueden verla ahí observando esa progresión. Del 7 al 12 hay una distancia de 5. Del 12 al 17 hay una diferencia de 5. Entonces la diferencia, como es la misma en todo, va a ser 5, el número de D. Y la incógnita, como al inicio nos dice, hallar la suma de los 30 primeros números. Entonces nos pide S sub 30. Para esto nosotros vamos a utilizar algunas de las fórmulas de la suma. Vamos a utilizar la última. ¿Por qué vamos a utilizar la última? Porque si se fijan que en los datos, en la otra fórmula de la suma, en la segunda fórmula, nosotros no tenemos, bueno, nos pide el valor de A sub n, pero en los datos no nos da ese valor. Entonces nosotros no podemos utilizar eso. Tendríamos dos opciones: encontrar ese valor o podríamos usar la última fórmula, que es la que está apareciendo en pantalla en este momento. Si ven que en esa fórmula nos pide que tengamos el valor de n, nos pide que tengamos el valor de a sub 1, que tengamos el valor de d, y son justo los datos que tenemos o que nos da el ejercicio. Entonces, si ya nos da esos datos, nosotros podemos reemplazar todo. Al momento de reemplazar, ya nos sale cada uno de nuestras operaciones que debemos realizar. Recuerden tratar de hacerlo rápido esto. Son operaciones sencillas. Multiplicar a mano. Cuando estudien en la casa, no usen calculadora, porfa. Y después de resolver eso, ya tenemos el valor de la suma de los 30 primeros términos, que es el valor, que es la respuesta número D, que es el D. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Si se está escuchando bien, se entiende todo, avísenme, porfa. Ya, vamos a continuar. Tenemos unos ejemplos más. Este ejemplo de aquí es del ejercicio 7 del libro. Entonces, igual pueden verificarlo en el libro. Y vamos a ver cómo nosotros podemos... Hay datos que nosotros no podemos sacar directamente del ejercicio o que no nos dan explícitamente, sino están medio escondidos en el ejercicio. Entonces nosotros debemos tratar de encontrarlos, bueno, usando las fórmulas o de alguna otra manera. En este caso, el ejercicio dice que hallemos la suma de los 20 primeros términos de la progresión aritmética, que tiene como términos a sub 4 igual a 13 y el a sub 6 es igual a 19. Ajá, aquí se fijan que nosotros no tenemos el primer término como dato, que ese primer término aparece casi en todas, de hecho aparece en todas las fórmulas. Entonces ese término debemos tratar de encontrar porque es vital para que nosotros usemos alguna de las fórmulas. Entonces, sacando los datos, como nos dice que hallemos la suma de los 20 primeros términos, el n va a valer 20, ¿verdad? De ahí nos da como dato el dato 4, que es 13, y el término 6, que es 19. Y obviamente la incógnita es la suma de los 20 primeros términos. Vamos a usar una fórmula de la suma, pero recuerden que nosotros vamos a tratar de encontrar una distancia y el término primero. Nosotros para poder usar cualquiera de las fórmulas, porque si se fijan en las fórmulas, en todas ellas necesitamos el primer término para poder operar. Entonces podríamos usar alguna fórmula para hacer eso, pero en este caso es mejor analizar. Si se fijan que la 4 a la 6 solo hay un término de diferencia, entonces nosotros podríamos analizar esos números, que el primero es 13 y el último 19, y ver cuál es el valor del término A5 que está ahí en el medio de los dos. Y no es tan difícil, ¿no? Si alguien me puede comentar cuál es, sería chéverazo, porque creo que ya muchos han de haber dado cuenta. Entonces, ese término es el término 16, porque se fijan que del 13 al 16 hay 3 de diferencia,
y del 16 al 19 hay 3 de diferencia, entonces ya encontramos la diferencia. Pero recuerden que nuestro objetivo es encontrar el término 1. Entonces nosotros podemos seguir retrocediendo desde la 4 hasta la 1 restándole 3. Entonces se fijan que la 3 valdría 10, el A2 valdría 7 y hasta llegar a la 1 nosotros tendríamos que ese valor es del de 4. Entonces aquí no usamos ninguna fórmula, sino lo hicimos, o sea, lo encontramos solo analizando los números, que puede ser un poco más rápido para ustedes al momento de resolver los ejercicios en su examen. Entonces ya con ese valor ya podemos usar cualquiera de las fórmulas que tenemos al lado para encontrar la suma. Vamos a usar la última fórmula también porque si se fijan que ya tenemos el número n que es 20, tenemos el A1 que es 4 y la